Entonces, sí, como les había estado comentando, tengo la autorización del doctor Gabriel Rodríguez para trabajar con sus láminas, ¿sí? Con sus presentaciones. Entonces vamos a utilizar aquello con algunos cambios, modificación. Antes de aquello les voy a enseñar un poco a navegar a los que les interese el mundo de la mecánica de rocas. Voy a compartir un cacho de mi pantalla, ¿sí? A ver, ambos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, hija. Muy bien. Este es el sitio. Claro que sí. ¿Ahora sí? Perfecto. Sí, este es el sitio, digamos, de publicaciones de lo que es la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas, ¿no? Y Ingeniería de Aplicaciones de la Mecánica misma de Rocas. Sí, entonces si uno es socio, aquí en Login, uno pone el password y el usuario y ya, no hay problema, uno ingresa y tiene acceso directo a todos estos, a toda esta información que se tiene acá. Entonces, esa información incluye, digamos, el Blue Book que les había comentado. Ese Blue Book es un libro azul, una recopilación de todos los métodos de ensayo para caracterización, ya sea de la roca intacta y del macizo rocoso. Entonces, este grupo, bueno, en el caso de la sociedad, tiene un conjunto de grupos que trabajan justamente en investigaciones y en publicaciones de normas. Entonces, desde el 74 hasta el 2006, el Blue Book tiene un conjunto de normas de ensayos, como ustedes ven acá. ¿Sí? Contenido del libro azul, tenemos el Site Investigation, que sería investigaciones de campo y laboratorio, ¿no? En esta segunda parte. Y bueno, a partir de aquello, otros ensayos de campo, etc. Entonces, todo este conjunto de normas los podemos tranquilamente, digamos, tener, ¿sí? Y cuando uno es socio y cuando no, bueno, también se puede obtener y yo se los voy a pasar. Después tenemos aquí el Orange Book, que sería una recopilación actual, moderna, digamos, de los ensayos, en este caso de laboratorio y campo, ¿sí? Como verán, esta segunda parte está escrito por el profesor Hudson, que les dije, y también por el profesor expresidente de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas, que es Rezat Ulusay, ¿no? Ulusay, que es en realidad un turco, que es nuestro actual presidente de la Sociedad Internacional, bueno, perdón, era el anterior presidente de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas, y ahora está con nosotros un coreano, que no recuerdo el nombre, pero aquí tendría que estar, a ver. Si ustedes van aquí, National Groups, ahí tenemos de todo el mundo. En este caso, si vemos Latinoamérica y vemos Bolivia, yo soy el presidente, estoy aquí. Vicepresidente el doctor Gabriel Rodríguez y compañeros. José Pavón, que es un paraguayo, es el representante de Latinoamérica. Y de Asia, por ejemplo, el vicepresidente, bueno, en este caso, Suseno, ¿no? De todas formas, la sociedad está compuesta por muchos de los países que son representantes, ¿no? Y como les decía, el secretario siempre está en Portugal, entonces
y bueno, se mantiene así la sociedad. Ahora, lo que les quería compartir antes de entrar a clases es cómo ustedes pueden obtener información buena de la red, ¿no? Lógicamente, como universidad deberíamos tener sitios de acceso, pero yo tengo uno que es medio pirata y se los voy a pasar por acá. Este es el sitio, ¿sí? Y les voy a enseñar a usar. Este es el sitio, ¿no? Entonces, voy a compartir ahí en el WhatsApp. Ok, ustedes entran con este link y buscan lo que ustedes necesiten, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a buscar el Blue Book o cualquiera, el Orange, a ver, publicaciones. No, el Orange es mejor. La clave para esta página es que deben copiar tal cual, ¿sí? Entonces, a esta página y copian tal cual. Y ahí les aparece el autor y el libro. En este caso, ven que sea pesadito. En este caso son 30 megas, que corresponde a un libro. Y aquí hay diferentes formas de bajar. Entonces, la primera, la segunda opción, la tercera, ¿no? Por ejemplo, la primera, este sería, en este caso, el libro. Y tenemos aquí en Get, y podemos bajarlo. Yo antes de entrar a clases, yo ya lo he bajado y se los voy a compartir. En este caso estaba a este de acá. Se los voy a compartir esas dos normas para que lo tengan y podamos usar. Vamos a describir una de ellas. Y ahí tenemos este que sería el Blue Book y este que sería el Orange Book. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí el Orange Book. Si lo están viendo, ¿me confirman, por favor? ¿Están viendo? Sí, ¿Se ve? Ahora sí. Confírmenme, por favor. Perfecto. Ya. Entonces, este Orange Book es recopilación del año 2007 al 2014 de todas las normativas de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas. Y aquí se tiene todos, digamos, Hudson, que les decía que fue presidente hasta el 2011, y estaba Ulusay, y tenemos aquí todos los ensayos nuevos. Yo les comentaba siempre un poco para ver el área de la mecánica de rocas en Latinoamérica, y ahí estoy buscando el ensayo Lujon, ¿sí? Les dije que era Lujon. Bueno, no me parece, pero bueno, está acá. Es, a ver, un momentito. Ya, un momentito, voy a admitir a algunos que... Bien, entonces estábamos viendo estas normas, ¿sí? De los últimos años.
A partir de estas normas, inclusive, si uno revisa la norma ACTM, podemos decir que ellos extraen de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas muchas de las normas, ¿no? Como referencia. Entonces, bueno, este sería un camino para, ya les había comentado entonces, la otra norma es, como ustedes ven aquí en mi base de datos, es utilizar aquí normas internacionales como la ACTM, por ejemplo. La ACTM, el volumen 8 y 9, corresponden en este caso, a rocas y suelos. Sí, las demás otras normas son de otro tipo de materiales. Y aquí podemos buscar, por ejemplo, el ensayo de compresión uniaxial. En este caso no es esta, a ver. Aquí, no. Tengo que buscar en la sección número, construcción número 4, y están aquí todas las normas. Entonces, por ejemplo, esta normativa, módulo de elasticidad de la roca intacta, a partir del ensayo de compresión, ¿sí? Si buscamos esa norma, ¿qué número es? 3148. Entonces está acá, 31. ...96... era 48, ¿no? Elasticidad de una roca intacta sobre un espécimen, un núcleo de... En este caso, esta norma no tiene no tiene una bibliografía. Esta que de acá, por ejemplo, vamos a ver una más común para que veamos la 21. Como verán, están todas las normas. Déjenme un ratito buscar este de acá, por ejemplo. Tracción, la 2936. 2936, esta de acá, esta. Tampoco tiene. Bueno, la idea es que, a ver, déjenme intentar una vez más para que es la 57. Este es el ensayo de carga puntual, el 31. Este es el ensayo que ya vimos. Aquí
formas de hacer los ensayos, pero no, tampoco me manda la referencia. Bueno, entonces son las normas actuales. Esta es del 2000. Aquí, ¿no? Miren. Método sugerido de carga puntual de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas. Entonces, bueno, en general, digamos, inclusive las normas americanas hacen referencia a estas normas, que es lo que les quería mostrar. Entonces, esas normas y, bueno, la ISRM en general tiene todas estas normas que están en ese libro que ya les he compartido, ¿sí? En el red. Entonces, un poco para que vean y busquen de dónde viene esa información, ¿sí? Entonces, pueden utilizar esta página que les había comentado. Y si investigan esta página, hay muchas de las otras. Por ejemplo, en Dialog pueden ver el Z librería. Y aquí ponen me están siguiendo, ¿no? Un poco para que ya sepan manejar información buena, ¿no? Porque, bueno, en el Internet hay bastante información, pero sí, digamos, de dónde se consigue la información mucho más especial. Por ejemplo, la clave es poner con el nombre completo. ¿Sí? Y tienes varias formas de bajar, ¿no? En este caso, muchas son de pago y, pues, por ejemplo, aquí está este Blue Book y el Orange Book, y hay mucha información adicional, ¿no? Hay que saberlo buscar, eso sí. ¿Está bien? ¿Han visto cómo buscar? Tienen el link que les he pasado, ¿no? Que les he compartido. ¿Me responden, por favor? Ya les he compartido, a ver, voy a ver. Tienen, ¿no? Esa... Sí. Perfecto. Entonces, ahí buscan cualquier información y pueden encontrar no solamente del área, ¿no? Pueden encontrar inclusive, pues acá, no sé, qué área, digamos, que les gusta. A ver, Rock Foundation. Rock Foundation, bueno, a veces las palabras aquí está, me he equivocado, con razón. Entonces hay varios libros. Aquí, por ejemplo, este no lo había visto antes, ¿ya? De Singh. Aquí por ejemplo, es clásico, de Duncan White, Rock Foundation, ¿no? Entonces hay bastante información que ustedes pueden obtener en esta red. Aquí, Rock Foundation, Engineering Practice. Estos vamos a ver la segunda parte. Y de acá también, los dos métodos de fundaciones vienen de estos dos libros. Fundaciones en rocas. Pueden ver Dams Foundation. A ver. Dams serían presas, ¿no? Aquí Inge, una preguntita. Sí. Inge, a ver, ¿qué libro nos puedes recomendar, Inge, para el tema de la materia y más de todo para estructuras, para hacer los estudios, los cortes? ¿Qué libro nos puedes recomendar más o menos a lo que usted conoce? Para el tema de cortes, me decías, de estabilidad de taludes. Exactamente. Pero el mejor libro que yo conozco, uno de los mejores, es del mismo Duncan White que les estaba mostrando de Foundation.
que está acá, ¿no? A ver, un momentito. Slope from that. No, estoy mal. Slope stability. Slope rock. Sí. Este es el mejor, ¿no? Duncan White, que tiene, a partir del libro de Verhoeven, Rock Slope Engineering, ¿no? Y hay otros también, pero en general, digamos, este de acá es muy bueno. Ya, muchas gracias, Inge. Haces cortes y se ve bastante lo que tú quieras, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, cada libro es un tema y lo que vamos a ver en la materia básicamente va a ser una aplicación de estabilidad de taludes, ¿no? Primero con el método estereográfico y luego con los métodos analíticos o semianalíticos. Gracias, Inge. Listo, ya les he pasado la clave, entonces me deben un café. Muy bien, a ver, entonces tenemos a lo que es la presentación, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver ensayos en realidad de forma general, ¿ya? Como capítulo 5, después veremos Papi. lo que es clasificación del macizo rocoso. Entonces, disculpen, aquí tenemos las normas que les he mostrado un poco, tenemos lo que es identificación y caracterización de la roca intacta y del macizo rocoso, ya lo hemos estado viendo, introduciéndonos un poco con las discontinuidades, la resistencia de la roca intacta, ya hemos visto en los ensayos de compresión, vamos un poco a profundizar ahora. Ensayos de corte en discontinuidades con la máquina de Hooke, ya hemos estado viendo, vamos a también continuar. Les he pasado las dos normas, es difícil encontrar este Blue Book, de todas formas ya les he mostrado cómo uno puede encontrar gratuitamente, y la otra versión es esta de aquí, del mismo profesor Ulusay, ¿sí? Entonces tenemos en este caso las dos normativas base para la mecánica de rocas. Y también podemos utilizar, como dice acá, la ACTM, ¿no? Y no usamos la AASHTO, que es recomendación del doctor Gabriel Rodríguez, porque inclusive la AASHTO está con el tiempo desapareciendo porque, bueno, la ACTM es quien rige en Estados Unidos y muchas de las normativas propias de la AASHTO ya no las están actualizando, sino se está cambiando a la ACTM, ¿no? Lógicamente esto para ensayos de campo y laboratorio, que es la ACTM la que rige. Para AASHTO ha dejado de ser, digamos, una norma, más son ahora procedimientos, ¿sí?, de ejecución de carreteras, ¿sí? Entonces se va a mantener para puentes, se va a mantener para carreteras, pero ya los ensayos en sí se va a tener de la ACTM. Bueno, eso solo como comentario. Bien. Lo que se trata de hacer con una normativa en general es poderse reproducir los procedimientos y poder tener esa repetitividad que se necesita, ¿no? Entonces, para ello se hace un conjunto de procedimientos. Ese procedimiento incluye los equipos, el objetivo, la metodología de ejecución y un conjunto de reportes que nosotros debemos generar al hacer un ensayo. Entonces, ¿qué estamos buscando? En todo caso,
la repetitividad del ensayo, de la ejecución del ensayo y poder reproducir adecuadamente esos ensayos. Por ello, los laboratorios en general tienden a tener una acreditación. Esa acreditación, en función a los ensayos de laboratorio, pueden usar normas de la ISO, que es las mejores al momento, ¿no? La ISO 17025 es la que acredita la buena ejecución de un ensayo, ¿sí? Y bueno, esta normativa ISO en general se la obtiene lógicamente con un conjunto de verificaciones entre laboratorios del exterior y laboratorios locales. Entonces, si tienes la certificación 17025, que creo que en el país todavía no hay laboratorios que tienen acreditado estas normas, entonces uno se puede acreditar que ejecuta adecuadamente los ensayos, ¿no? Entonces, lo que se busca siempre con estas normas es tener lo que se muestra en estas gráficas de acá. Lo que se muestra es que el método A de esta gráfica, de esta campana de Gauss, sea en este caso la más concentrada. El método A es el más preciso y el método B tiene una desviación mayor en comparación del método A. Entonces, lo que se quiere buscar siempre es que se pueda reproducir adecuadamente la ejecución de estos ensayos. Entonces, si utilizamos esos métodos en general en el mundo, vamos siempre a tener los parámetros casi, con una precisión importante, ¿sí? Una pequeña desviación como se menciona acá. Y entonces el objetivo de estas normas es que en todo el mundo utilicemos una sola para hablar en el mismo lenguaje, que es una forma de decir, ¿no? Sí, buscando siempre los resultados que se hagan acá en la China o en Estados Unidos o en Europa en general. ¿Sí? Sabemos que las normas más relevantes en este caso en el mundo están ahora con el Eurocódigo, la norma americana, y las sociedades que en general tienen sus propias normas, ¿no? En este caso, las normas sugeridas por la ISRM, ¿sí? Entonces, las de referencia siempre van a ser esas, ¿no? Entonces, ¿cómo buscamos reproducir, ¿no? Reproducir siempre los valores más cercanos. En este caso, necesitamos una precisión mucho más cercana y bueno, utilizando siempre la metodología que nos proporciona esas normas. Podemos utilizar diferentes marcas de equipos, pero en general esos equipos siempre tendrían que estar calibrados y deberían determinar esos parámetros, ¿sí? Los parámetros necesarios con una dispersión pequeña, ¿sí? Y los testigos en este caso de pruebas deberían ser los mismos. Denme un minutito, un minutito, por favor. Entonces, a partir de esas muestras, nosotros podemos determinar ciertos parámetros, por lo tanto, la extracción de esas muestras también van a ser importante. El muestreo en general depende mucho del macizo rocoso y de lo que queramos obtener. En este caso tengo unas imágenes, en esta parte que les voy a mostrar acá, tenemos una discontinuidad y un núcleo extraído y una discontinuidad subhorizontal. Y en esto otro de acá tenemos un núcleo básicamente paralelo a unos pernos instalados, ¿no? Podemos tener también unas juntas naturales de un bloque, como se muestra en esta imagen, y lógicamente anclamos esto para que no se mueva y que la imbricación que hemos dicho que es aquella cementación que existe entre las discontinuidades sea natural. Y probamos después para un ensayo de corte, por ejemplo. Adicionalmente, podemos extraer ciertos núcleos, en este caso para el ensayo brasileño, ¿sí? Para un ensayo de corte,
un núcleo con una discontinuidad, o podemos determinar también o sacar modelos, en este caso con una resina plástica de arcilla, o sacar la superficie natural de un macizo rocoso y después hacer un ensayo de corte a gran escala o en laboratorio. Entonces, la obtención de muestras va a depender, en este caso, de lo que queramos investigar. Para este caso, por ejemplo, tenemos una discontinuidad de un núcleo, ¿sí? En este caso inferior tendremos también una discontinuidad o una falla, ¿sí? Y con un cierto relleno para obtener esta muestra en este caso. Y esta muestra siempre va a ser identificada la parte superior y también la parte inferior, ¿sí? Lógicamente, si tiene relleno esa discontinuidad, pues tendremos que obtener con ese mismo relleno y al final poder hacer un ensayo de corte o lo que queramos hacer, ¿no? El ensayo que queramos hacer. ¿Y qué ensayos vamos a tener nosotros? Bueno, antes de los ensayos, vemos, por ejemplo, algunos modelos de las superficies de la roca para después ensayarlos, ¿no? Entonces podemos, lógicamente, si tomamos una dirección de corte en este sentido, la dilatancia va a ser menor que en este otro sentido. Entonces tendremos aquí, si hacemos en esta dirección que estoy marcando, tendremos resistencias mayores. ¿Y por qué la resistencia mayor? Lógicamente estas ondulaciones, y esas ondulaciones es representada con ese ángulo I que habíamos dicho que se llama dilatancia, ¿no? Entonces tendremos un conjunto de normas sugeridas, ¿no? Y estas normas, el contenido en general, si uno identifica cualquier norma, por ejemplo, vamos a abrir una que ya estábamos viendo. A ver, una norma, por ejemplo esta, que es el ensayo de carga puntual que tenemos. ¿Están siguiendo? ¿Me responde alguien, por favor? Sí, ingeniero. Los dos grupos. Sí, se ve. Ok. Se ve la norma de la STM. Ya, perfecto. Esta es la STM 5731 del 2002, ¿no? La última norma de la STM está publicada en 2018. Entonces, claro, yo tengo esta norma, tengo que actualizarme, pero los cambios yo creo que han sido pocos, ¿no? Entonces, tenemos acá el objetivo mismo del ensayo, ¿sí? Las referencias de la documentación, y como ustedes ven, se tiene diferentes tipos de normas que se ha utilizado y se ha utilizado también de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas, como les decía, y algunas otras normas adicionales. Una terminología que siempre se utiliza, un sumario del método y el uso mismo. Después tendremos los equipos, ¿no? A los aparatos, como se ve acá, cómo deben estar, qué tipo de aparatos son, cómo deben ser estas puntas cónicas, aquí ya lo dice, ¿no? Debe tener 60 grados, el ángulo de esta debe ser 60 grados, y el radio de la punta debe ser 5 milímetros, y esta sería, digamos, la punta superior, infísticas en este caso, del equipo, ¿sí? Y después te da del espécimen que uno va a tomar, ¿sí? Las características del espécimen puede ser tipo A, diametral, B, longitudinal, C, en bloque, y aquí cuando es en bloque habíamos dicho en el ensayo, recordándoles un poco que se determina un D equivalente, porque aquí lógicamente tenemos un ancho y un alto, entonces tendremos un D equivalente, lo mismo que en una muestra irregular. Esta muestra irregular tendrá estas características, pero determinaremos un D equivalente, ¿sí? Y a partir de aquello tenemos un procedimiento de ejecución para el ensayo diametral, para el ensayo axial, para el ensayo en bloques irregulares, ¿sí? Y bueno, tendremos los ejemplos de cómo rompería la roca intacta, ¿sí? Y la forma de cálculo también, forma de cálculo,
tendremos, primero determinamos el IS, ¿no? Y el IS se determina a partir de esta ecuación que P es la carga de rotura, D es el diámetro equivalente. En este caso te dice que D, cuando es diametral, es el mismo, pero cuando no, entonces uno estima ese D diametral, ¿no? A partir del bloque. ¿Sí? Ahí lo mismo cuando se tiene el bloque o una forma prismática. ¿Sí? Bien, y el D a partir de estos parámetros, el D equivalente. Se hace ciertas correcciones que tienen en función a las características y podemos nosotros determinar entonces la resistencia a la compresión uniaxial a partir de este C de corrección, y este C básicamente es un parámetro que se determine mediante esta dispersión, esta gráfica de acá, ¿no? Compresión uniaxial y carga puntual. Entonces uno entra con 24 y baja, y al final tiene la resistencia a la compresión uniaxial. Y ese es el C, en este caso 24, o se lo calcula. Bien, y el reporte dice final que nosotros debemos reportar en nuestra planilla. Dice un típico reporte sería como la figura número 8, que los objetivos, las descripciones físicas y todos estos datos de acá. ¿Sí? Entonces una norma nos da también el alcance que nosotros debemos dar, ¿no? Y esta sería la figura. Los datos, habíamos dicho que 10 datos son interesantes hacer en el ensayo, ¿sí? Con 10 especímenes. Bien, entonces ya hemos visto una norma tipo, y en esta lista vamos a ver qué contenido tendrá una norma. Entonces, la introducción, el alcance, el equipo empleado de laboratorio o in situ, procedimiento, preparación en este caso de los testigos o de los moldes, ejecución del ensayo, ¿sí? Cálculos realizados, la presentación de los resultados, las recomendaciones o notas, ¿no? Eso en general. Perdón. Entonces, aquí tengo un ábaco o un conjunto, diré, de ensayos que se realizan en las rocas. Pero según normas o recomendaciones, que los ensayos de laboratorio están entre 0.5 a un 3% de un presupuesto de una obra, o en este caso va a ser de un proyecto, ¿sí? En esta gráfica tenemos unas cajas donde se puede resguardar adecuadamente los núcleos. Voy a poner mi puntero acá. Tenemos aquí una cartilla de Munsell para determinar qué coloración tiene la roca. Esta cartilla de Munsell está recomendada por la Sociedad Geológica de Estados Unidos y tiene todos los colores de todas las rocas en el mundo. Entonces uno identifica y compara en húmedo y un seco el color de la roca. Los extractores de núcleo es básicamente un extractor de núcleo que tiene una punta diamantada, y extraemos de bloques un núcleo, cortamos con una sierra de este tipo, y aquí está haciendo ensayos de secado mojado, ensayo de tracción, como les había comentado, tracción brasileña. Este equipo de acá que ustedes ven es un ensayo dureza Shore, ¿no? De dureza Shore, el ensayo de, en este caso, esclerometría o de martillo de Schmidt tipo L, un ensayo de carga puntual y un ensayo de tracción directa, que es distinta la plaquita, como ustedes ven, a la del brasileño. Del brasileño es como una cuna, mientras el ensayo tracción indirecta es recta, ¿sí? Tiene correlaciones, pero la que nos recomienda la norma es esta, ¿no? Tracción brasileña.
Por un lado. Por otro lado, tenemos unas recomendaciones de qué aspectos debemos considerar nosotros en una roca intacta y en unas discontinuidades para ciertas obras. En este caso tenemos el tipo de roca y tendremos para una roca intacta qué es los parámetros más importantes y menos importantes, ¿sí? Entonces, simplemente voy a mencionar algunas. Ustedes ya lo van a ver en su casa. Para una metamórfica, por ejemplo, tenemos aquí el número 6, que había sido la alteración secundaria, importante. Después una roca metamórfica, en este caso masiva. Tendremos el número 18, que es la persistencia, que es un parámetro también importante. Y ahí vamos viendo, entonces, para rocas, por ejemplo, carbónicas, con alto grado de carbono, por ejemplo, que es importante ver el tema 18 y 20. El 18 es la persistencia y el 20 es el relleno, ¿no? Entonces vemos acá alguna guía que en función a las rocas, qué aspecto es más relevante determinar. ¿Sí? Menos relevante y más relevante. Aquí menos importante y un parámetro importante. ¿Sí? Es una tabla sugerida para que utilicen en su vida profesional. Y les había comentado que tenemos un conjunto de ensayos, ¿no? Según norma ISRM y ACTM. Entonces, están todas estas en el documento que les he pasado. Y si quieren, podrían ver algunas de las normas. En YouTube, por ejemplo, tenemos la presentación que ha hecho el profesor Ulusay, ¿no? Entonces, de sus 2 libros. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, Inge, todo bien. Sí, se comprende, ingeniero. Vamos a tomar un descansito de 20 minutos. Lo haremos de 15 a 15, ¿sí? Es si 40, digamos 50 y 10 nos veremos, ¿ya? 5 y 10. De todas formas, vamos a dejar aquí con esta presentación, ¿ya? Está bien, Inge. Gracias.